Pues mis hermanos, vamos ahora sí a preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído atento a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano pastor, paz. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos gozosos? ¿Estamos gozando en el nombre de Dios? Pues vamos a entrar en su palabra. El gozo del creyente es estar en la palabra de Dios. El gozo del cristiano es alimentarse de lo que Dios ha provisto para que nuestro nuevo hombre pueda desarrollarse saludablemente. Y vamos entonces al libro de Malaquías, hermanos. Vamos a buscar el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Vamos al capítulo 2, versículo 17. No vamos a leer ese versículo y vamos a ir nosotros analizando el capítulo 2, ¿verdad? ¿Por qué Dios habla así al pueblo de Israel? ¿Ya lo tienen, hermanos? Malaquías 2, versículo 17. Dice así este versículo: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Una vez más. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Muy bien, hermanos. Aquí el libro de Malaquías es un libro que habla principalmente a los sacerdotes que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios la palabra o la ley de Dios. Era muy importante su labor, ¿verdad? Porque de la fidelidad de ellos a la palabra de Dios y de la enseñanza que ellos dieran al pueblo, pues eso es lo que el pueblo iba a aprender y de esa manera iba a vivir conforme a esa enseñanza que se le estuviera dando. El día de hoy no es diferente al de los tiempos antiguos. Depende demasiado, hermano, de la fidelidad de los predicadores a la palabra de Dios para que el pueblo pueda ser edificado. Cuando los predicadores no son fieles, cuando empiezan a predicar de su propio corazón cosas que Dios no les dio, entonces empieza a haber desastre entre el pueblo de Dios, empieza a haber malas conductas, empieza a haber caminos desordenados fuera de la voluntad de Dios, pero pensando que se está sirviendo a Dios. Hay muchas cosas que los que están en posición de enseñar la palabra de Dios tienen que respetar para poder dar un buen mensaje. Y cuando no se respetan estas cosas, pues se dice lo que sea y se enseña lo que sea y se malguía a la gente. En el día de hoy, en la actualidad, sabemos que hay muchas personas que así andan, ¿verdad? Que se enseñorean de la grey de Dios, que mal enseñan la palabra de Dios, que piensan que la obra de Dios pertenece a ellos y pues maltratan a las ovejas, les hacen daño en lugar de edificarlas y de alimentarlas como debe de ser conforme a la palabra de Dios. Y eso no es solo de esta época, eso pasaba en el pueblo de Israel también. En el capítulo 2 de Malaquías nosotros vamos a ir analizando cómo los sacerdotes que debían de ser fieles a la ley de Dios, enseñar la palabra de Dios, torcieron esta palabra. ¿Por qué? Porque convenía a ellos hacerlo así por su mala manera de vivir. Usted se va a dar cuenta de que una persona cuando tuerce la palabra de Dios, lo está haciendo para justificarse a sí mismo, a justificar su manera de vivir. Y el desastre es que los oyentes van a aprender y van a pensar que esa es la manera correcta y que Dios bendice o que Dios se agrada de ese estilo de vivir, cuando no es así. Recuerde usted que Dios nunca rebaja sus demandas. En la mañana aprendimos a que la Biblia, o más bien Dios, nunca se va a ajustar a nuestra manera de vivir. Es nuestra manera de vivir la que se tiene que ajustar a la palabra de Dios. Esa es una ley que tenemos que aprender. Esa es una enseñanza que tenemos que aprender. Es nuestra manera de vivir la que se tiene que ajustar a la palabra de Dios. Y aquí Dios, en el capítulo 2, vamos a ir analizándolo, reprende duramente a los sacerdotes por su mala manera de vivir y por supuesto por su mala enseñanza al pueblo. Vamos a ir analizando aquí, hermanos. Dice así, en el versículo 1: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos,
enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Qué es lo que Dios está advirtiendo aquí? Recuerde usted que la Biblia se compone de exhortaciones, se compone de palabras de ánimo, pero también hay advertencias, y advertencias muy fuertes de parte de Dios para la conducta de sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos no se desvíen, no se vayan en contra de la ley de Dios. Y aquí en esta advertencia que Dios da, lo que dice es: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ¿qué iba a hacer Dios? Vea lo que dice ahí: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Ahora, ¿es posible que Dios pueda maldecir una bendición que Él haya dado? Sí. ¿Por qué? Porque cuando el hombre recibe bendición de Dios, y nosotros, pues cuando hablamos de las bendiciones generales, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Todos los días las recibimos. Ahora, los hijos de Dios tenemos otro tipo de bendiciones que son especiales, que es la presencia de Dios en nosotros, su paz, la tranquilidad que Él pone en nuestra mente. Todo eso es algo que el mundo no da, pero que Dios lo puede dar y que las tenemos. No crea usted, no se vaya con la idea de que hemos estado viendo también, de que sí tenemos que agradecer a Dios por las posesiones que tenemos. ¿Ahora por qué? Porque inclusive Dios nos da la fuerza por ello. Pero cuando esas posesiones se convierten en la finalidad de nuestra vida, entonces viene el problema. Dios puede convertir esa bendición que nos dio en maldición si nosotros abandonamos al que nos dio la bendición, ¿verdad? Recuerde que uno de los problemas del ser humano es que empieza a poner el enfoque en la bendición y no en el que bendice. Eso es algo que tenemos que evitar. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dios había bendecido a los sacerdotes. Recuerda usted que los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Dios le había dado el trabajo de enseñarle al pueblo, de ocuparse de los asuntos del templo, de dedicarse exclusivamente a servir el nombre de Dios. Pero en ese dedicarse a servir el nombre de Dios, pues ellos en una parte se desviaron. Empezaron a tener una vida que no iba conforme a la ley de Dios. Empezaron a vivir, y ahorita vamos a analizar cuáles eran las características que mostraban que se habían desviado. Y al desviarse, pues ¿qué es lo que pasa? Empiezan a enseñar la palabra de Dios adulterándola para ir conformándola a su conducta. Usted va a ver el día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el pastorado, usted va a encontrar a pastores que son adúlteros y que cuando enseñan la palabra de Dios ya no le enseñan como la deben enseñar. ¿Por qué? Porque ya no tienen autoridad para ello. Y empiezan a enseñarla, le empiezan a dar la vuelta de manera que la palabra de Dios empiece a justificar su conducta. Cuando no se puede justificar así, no se puede. La palabra de Dios bien enseñada no es para eso. Es cuando uno manipula la palabra de Dios, y al manipular la palabra de Dios, uno empieza a mal enseñar, a mal alimentar y a llevar por un estilo de vida malo a la congregación. Eso es lo que Dios estaba aquí reclamándole a los sacerdotes. Dice, vamos a seguir viendo. 3. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Qué quería decir esto? Recuerda usted que los hijos de Leví, los sacerdotes, tenían parte de los sacrificios. Cuando se hacía el sacrificio, se derramaba la sangre para el perdón de los pecados de la persona, pues parte del animal le quedaba a ellos. Cuando estaba el animal con su estiércol, lo que hacían era limpiar el estiércol, echarlo, pues desecharlo, más bien. Pues Dios dice, bueno, el estiércol se desecha porque no sirve. El estiércol es una parte que, pues ya sabe usted, que no es agradable el olor ni nada de esto. Se desecha y se tira. Pues Dios le dice aquí, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Pero aquí estiércol está simbolizando, le voy a mostrar al pueblo su vida, el estilo de vida que ustedes están teniendo de hipocresía en contra de mi palabra. ¿Cómo están torciendo la palabra para querer justificar su vida cuando mi palabra no es para eso? Es para seguir la santidad. Y usted va a encontrar así, ¿verdad? Que el día de hoy muchos predicadores que andan ahí, yo soy el ungido, andan con el estiércol en la cara, con la mala fama, viendo que han torcido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido eso para mostrar que realmente no son siervos de Él,
sino que están solamente medrando con el Evangelio, están falsificando el Evangelio para justificar su estilo de vida. Ahora, sigamos aquí, hermanos. Dice 4, y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él, fíjese, con Leví, que era la cabeza del sacerdocio de Israel. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Qué significa? Que Leví temió a Dios y vivió en obediencia a él, y sus hijos también. ¿Se acuerda el caso de Fines, verdad? Cuando lanceó a unos que estaban desobedeciendo el pacto de Dios por el celo de Jehová. Entonces, dice, sigamos, 6, la ley de verdad estuvo en su boca. ¿Qué quiere decir? Enseñó la verdad, no temió, no se apartó de la enseñanza recta de la palabra de Dios. Al contrario, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad, o sea, falsear el evangelio, falsear la palabra de Dios, no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. ¿Por qué? Porque estuvo en obediencia, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Este es el propósito de la predicación verdadera, que muchos se aparten de la iniquidad. Recuerde usted, nosotros venimos a la iglesia no porque somos santos en el sentido de que no pecamos nunca. Sí somos santos en nuestra posición espiritual porque Dios ya nos santificó, pero en la práctica todavía fallamos, ¿verdad? Pero es muy diferente una falla que vivir en pecado. Sin embargo, en nuestras fallas nosotros le pedimos perdón a Dios y le pedimos que nos vaya apartando de todas esas fallas en donde caemos en pecado. Eso sí es agradable delante de Dios. Eso a Dios le agrada, que su hijo cuando cae en pecado le pida perdón y se aparte. Dios ha provisto la sangre de Cristo para borrar esos pecados. No tiene nada que ver con el estar en la inmundicia continua o en la práctica continua del pecado. Esa es otra cosa. Pero aquí entonces el pueblo de Dios está llamado a vivir así, ¿verdad? En santidad. ¿Para qué? Para que cuando habla de Dios, este hablar de Dios aparte a muchos de la iniquidad. Ahora aquí viene una enseñanza, hermanos. Para que una persona se aparte de su iniquidad, ¿qué tiene que conocer? Que está en iniquidad, que está en pecado. Para que una persona pueda apartarse del pecado, uno tiene que confrontarla con su pecado. Y la palabra de Dios es lo que hace. La palabra de Dios nos confronta, nos muestra nuestra maldad, nuestro pecado, y cuando nos la muestra, nos dice, ahora sí. Y ahí tenemos nosotros la elección: o seguimos o nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Pero el mensaje real del evangelio siempre va a ser un mensaje de confrontación. Siempre va a ser un mensaje que va a confrontar al hombre con su pecado. Nunca es un mensaje que solapa los pecados. Nunca es un mensaje que se tuerce para que ese mensaje se acomode al estilo pecaminoso de vida. No, todo lo contrario. El mensaje y la labor del mensajero, fíjese, una vez escuché que la labor de los predicadores, y eso es una realidad, es adornar a la novia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Limpiarla, purificarla, cuidarla por medio de la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Esa es la labor de cada predicador fiel: adornar a la novia de Cristo. Desgraciadamente el día de hoy muchos predicadores no adornan, manosean, maltratan a la novia de Cristo por la mala enseñanza que dan y por la mala conducta que muestran sus vidas. Esos van a dar cuenta delante de Dios, porque eso es algo bien delicado, hermanos. Nos estamos metiendo con la novia de Cristo y la labor es embellecerla, adornarla, pero todo eso es por medio del mensaje del evangelio, de la confrontación con nuestros pecados, para irnos apartando de ellos y cada día ser más fiel a Dios, ¿verdad? ¿Sí se va captando, hermanos? Vamos captando esto que nos va diciendo aquí Dios. Bueno, sigamos en el versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Fíjese en eso. Como es mensajero de Jehová de los ejércitos, su boca tiene que ser sabia y tiene que enseñar la ley,
Eso es lo que tiene que hacer nada más. No tiene que meter sus ideas, no tiene que meter sus opiniones, solamente es interpreta y enseña. Interpreta la palabra de Dios y enseña. Vive conforme a lo que dice la palabra de Dios y enseña. Ahí está la autoridad, hermanos. Cuando uno vive conforme a la palabra de Dios, tiene la autoridad para enseñar. Cuando uno no vive conforme a la palabra de Dios, ¿dónde queda la autoridad? No hay autoridad. Dios no da autoridad para esas personas. Si yo practico adulterio y le vengo a hablar de que no debemos adulterar, ¿con qué autoridad se los digo? Con ninguna, ¿verdad? Entonces aquí la palabra de Dios es clara, ¿verdad? El sacerdote tiene que guardar sabiduría y enseñar la palabra de Dios. Sigamos en el 8. Aquí viene la queja de Dios. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Vean dónde empieza todo. Mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Cuál camino? De la instrucción de la palabra de Dios. Se apartaron de esa instrucción. Y ahorita vamos a ver en qué consiste específicamente ese apartamiento. Cuando un predicador se aparta de la palabra de Dios, ¿qué puede esperar usted, hermano? ¿Qué le va a pasar a la congregación? Lo que sigue. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Cuando un predicador, por eso es cuando el pueblo de Dios tiene conocimiento y ve a este tipo de predicadores, normalmente se aparta de ellos. Normalmente. Ahora, cuando al pueblo de Dios le falta conocimiento, pues de eso se aprovechan estos tipos de predicadores. Le empiezan a decir, no juzguéis, no toquéis al ungido de Jehová, no juzguéis para que no seáis juzgados. Recuerda que si tocas al ungido, Dios te va a mandar un castigo, una maldición. Y se empiezan a proteger, hermanos. Empiezan a proteger, pero ¿a quién engañan? Al pueblo que no conoce. Porque al pueblo que conoce la palabra de Dios no lo pueden engañar con esas falsas interpretaciones de la Escritura. La Biblia es clara a ese respecto. Aquí no hay nada de que el predicador está sobre los demás y que por ese solo hecho de ser predicador tiene una cierta inmunidad espiritual en donde él puede pecar y puede hacer lo que quiera y la gente tiene que seguir sometiéndose. ¿Por qué? Porque es el ungido. En la Biblia no hay nada de eso. Nada. El predicador tiene que vivir lo que predica. Si no, que se quite. Si no, Dios lo juzgará. Así tiene que ser, hermanos. Es lo que la Biblia nos enseña. Y aquí Dios lo está diciendo. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Fíjese usted que esa es una de las cosas, esa es la responsabilidad mayor del predicador. Estar en la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted cuando la iglesia empezó en Jerusalén? Después vamos a estudiar un poco sobre la historia de la iglesia. Porque cuando no se conoce la historia, se caen muchos errores. Cuando conocemos la historia de la iglesia, vamos afinando realmente cómo la iglesia debe moverse. Y cuando la iglesia empezó en Jerusalén, empezó de esta manera. Los discípulos, ¿se acuerdan cuando empezó el problema de la distribución diaria? Que tuvieron que escoger a los diáconos para que los diáconos se encargaran de ese trabajo. Bueno, los discípulos dijeron esto: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra de Dios. Esas son las responsabilidades principales de los predicadores. Predicador que no está en la oración y no está en la palabra de Dios, ¿qué enseña? ¿De dónde agarra poder espiritual para enseñar? No hay. ¿Y de dónde agarra poder para vivir una vida íntegra? No lo tiene. Por eso usted se va a dar cuenta que cuando el predicador no está así en oración y en palabra de Dios, va a caer en pecado. Y va a empezar a torcer la palabra de Dios. Y va a mal enseñar. Y va a llevar a la congregación al pecado. Eso es lo que va a pasar. Entonces los discípulos se dieron cuenta de eso y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración por servir a las mesas. Encontremos a varones que puedan hacer esto. Y mientras la iglesia se movió así, la iglesia floreció. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que tenía que hacer. Los discípulos se encargaron de la enseñanza, que es lo vital.
que es lo fundamental, porque nosotros podemos tener una buena organización, que es lo que pasa el día de hoy en muchas iglesias. Tienen organizaciones impresionantes, tienen dinero en abundancia, tienen equipos en abundancia, tienen gente que hace esto y hace lo otro, pero tienen una deficiente palabra de Dios, que lleva a la gente a vivir en pecado. Pero todo lo demás no sirvió. Si usted lee bien el Apocalipsis, hermanos, por ejemplo, la iglesia de Laodicea, nos habla de una iglesia así, que era una iglesia que tenía de todo. Dice, yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Tenía dinero, tenía programas, tenía edificios, tenía recursos, tenía de todo, hablando físicamente, materialmente. Pero el Señor le dice, pero no sabes que tú eres pobre, que tú eres, y estás, pero espiritualmente hablando, estás en la total pobreza, desventurada, pobre, ciega, desnuda. De todo eso le dijo, pero tenía recursos, tenía dinero. ¿No estaba bendecida por Dios? No, porque la bendición de Dios no es igual a la bendición económica. Recuérdelo siempre. La iglesia de Laodicea tenía mucho dinero, pero no tenía fe. El Señor le dice, estás pobre, ciega, desventurada y desnuda. Te aconsejo que de mí compres colirio, o sea, es decir, que agarres la verdadera fe, que vuelvas al principio, que no descanses en lo material, que empieces a buscarme en lo espiritual y que se afinen tus sentidos espirituales. Ahora, en contraparte, el Señor le habla a otra iglesia, una iglesia pobrecita, Esmirna. Le dice, tú eres pobre, tienes poquitos miembros, no tienes dinero económicamente, pero luego entre paréntesis le pone, pero tú eres rica. Eso es para el oído que sea capaz de oír lo que le dice el Espíritu a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Esmirna era rica en fe, soportaba las aflicciones, no negaba el nombre de Jesucristo y trabajaba, los que trabajaban con todo su amor y su corazón para la obra de Dios. Tú eres pobre, pero tú eres rica. Eso es, hermano, lo que vale, una fe que honre al Señor, que busque la presencia de Dios de manera que cuando viene la aflicción por el nombre del Señor, no desmaye, siga adelante. Y esa es la paciencia. La paciencia siempre se va a manifestar así. En medio de oposición, sigue adelante, porque está agradando al que lo llamó, al Señor Jesucristo. Aquí en este caso, ¿verdad? Dice aquí, sigamos acá. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Qué es lo que hacían? Eran injustos. Tomaban a personas que vivían mal, pero como venían y traían dinero, pues ¿qué hacían? Este es un hombre a quien Dios ama. Y a los otros pobres que querían servir a Dios de corazón, ¿cómo los traían? No, ustedes no. No, ustedes no conocen a Dios. Y empezaron a hacer una torcedera de la palabra de Dios, hermanos, que el día de hoy vemos también en la práctica. Eso es lo que trae la mala enseñanza. Eso es lo que trae la mala interpretación de las Escrituras. Siempre va a traer injusticia o una mala manera de vivir. Sigamos acá. No tenemos todos un mismo Padre en el 10. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Fíjese, ¿qué había pasado, hermanos? Aquí una de las principales torceduras que dieron a la ley fue que la ley decía que el pueblo de Israel no debía de casarse con extranjeras o extranjeros. ¿Por qué? Porque normalmente cuando había esa alianza, lo que pasaba es que se tenía que adorar o se caía bajo la influencia de la adoración del Dios extranjero. Eso es lo que pasó.
Y una vez que se caía bajo la influencia del dios extranjero, pues se dejaba a Jehová, a Dios. Ya no se seguía la enseñanza de Dios para seguir la enseñanza de los extranjeros. Esto era así. Si usted se acuerda cuando Israel salió de Egipto, que pasó por Moab, se acuerda, por ejemplo, que ahí estaba el rey Balac, ¿verdad? Y que mandó llamar al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Bueno, pues las moabitas eran mujeres físicamente hablando muy bonitas. Si usted la veía, podían ganar concursos de belleza. Pero otra vez volvemos a lo mismo. En la vida espiritual, lo exterior no es lo importante, no es lo que cuenta, no es lo que Dios mira. Las moabitas eran muy bonitas, hermanos, pero tenían un estilo de vida. Que si usted ve, por ejemplo, el estilo de vida de hoy, sexualmente, cómo andan la humanidad, cómo andan las mujeres y los hombres que andan pervertidos en el sexo, pues los moabitas superaban esta maldad. Si nosotros nos escandalizamos con lo que vemos y sabemos que la venida del Señor está cerca, pues en Moab era peor, porque era considerado parte de algo sagrado, la inmoralidad sexual. Era parte de la adoración a sus ídolos. Entonces, cuando Balán no puede maldecir al pueblo de Israel, le aconseja a Balac: mira, manda a las moabitas, a tus siervas, a tus súbditos, a que seduzcan a los hijos de Israel. Y una vez que la seducción consistía en lo sexual, pero aparte de lo sexual venía la adoración al ídolo de Moab. No solamente era lo sexual, era la adoración espiritual también. Y pues, Balac le da la orden y las mujeres se van y seducen a los israelitas. Ahora, ¿qué pasó ahí, hermanos? Dios envió mortandad. ¿Por qué? Por ese estilo de vida de seducción. Se torcieron de la palabra de Dios, se fueron, se salieron. Era el estilo de vida, fíjese, ese estilo de vida es atractivo para la carne. A la carne le encanta vivir así, pero para el espíritu es algo ofensivo, es algo totalmente repugnante. Eso fue lo que Balaam le aconsejó a Balac. Balac lo hizo, el pueblo de Israel cayó y Dios juzgó, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces aquí en esta parte de Malaquías que estamos analizando también, los propios sacerdotes eran los que habían tomado mujeres extranjeras y habían abandonado a las mujeres judías con las que se habían casado. ¿Qué es eso, hermano? Es una deslealtad, primero, contra Dios, porque Dios había ordenado que no se hiciera eso. Segundo, contra la mujer de su juventud, que es lo que Dios va a hablar aquí. Sigamos aquí. 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ahora, lo más trágico aquí era que estaban viviendo en una hipocresía tal, que habiendo desobedecido a Dios, habiendo adorado a dioses ajenos, todavía venían a querer oficiar como sacerdotes. Eso ya es una hipocresía total, ¿verdad, hermano? Totalmente fuera del temor de Dios. Ya no estaba el temor de Dios. Es como aquel pastor que siendo adúltero, siendo ladrón, o se sube y pretende predicar la palabra de Dios. Es una hipocresía total. No se puede permitir eso, hermanos. O no se debe permitir, porque Dios no lo permite. Dios no acepta eso. Aquí él mismo lo está diciendo, ¿verdad? Dice luego en el 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vean eso, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Que dure hasta que la muerte
como dice ahí, nos separe. Ese es el propósito de Dios. ¿Y por qué quiere Dios así? ¿Por qué Dios no quiere que tengamos 20 mujeres, o como dicen los mormones, de partido 7? Dicen ellos, ¿verdad? Aquí lo dice Dios también. Sigamos en el versículo 15. No hizo él uno, en este caso Adán, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Cuando lo junta con Eva. Pues ¿de dónde salió Eva? De la costilla de Adán. Demostrando que eran uno. ¿Con qué propósito dice ahí? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Para qué es el propósito del matrimonio? Para que los hijos sean, ¿qué? Una descendencia. ¿Para quién? Para Dios. Pero si yo tengo una esposa, tengo un hijo o 2 hijos, me divorcio, me caso con otra y tengo 2 hijos con la otra, pues ya no sé ni de quién son los hijos. Ya te hay hijo por allá, hijo por acá, hijo por allá. ¿Y de dónde es la descendencia ahora? Ya hasta llega un momento que hasta se pierde de dónde es, ¿verdad? Pues es mi hijo, pero ni lo conozco. Entonces, ¿qué es el propósito de Dios? Fíjese, la bendición de Dios reposa sobre su pueblo cuando obedece su palabra, cuando está ahí en la palabra de Dios. Aquí entonces dice porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y de ahí pasamos al versículo con el que empezamos. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué es lo que estaban enseñando los sacerdotes, hermanos? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. En otras palabras, ¿estás en pecado? No te preocupes. Dios es amor. Dios no te juzga. Dios te acepta así como eres. Es exactamente lo mismo. Dice Dios, con esas palabras ya me tienen cansado. No es mi naturaleza eso. Soy un Dios santo. Y a los que yo llamo es para santificarlos, para que vayan abandonando sus pecados, para que vayan siendo perfeccionados como Jesucristo, a la imagen de Jesucristo. Especialmente, hermanos, estamos hablando aquí de los que enseñan. Si una persona que enseña la palabra de Dios vive en deslealtad a Dios, déjeme decirle que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas, porque en algún punto la va a torcer para justificar su estilo de vida. Y cuando se le da alimento así, esa palabra torcida es un alimento venenoso. Cuando se le da un alimento así a la congregación, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Nos va a llevar a una vida de pecado pensando que agradamos a Dios. Y cuando Dios nos responda a nuestras peticiones, cuando venga sobre nosotros juicio y le preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Si a mí me enseñaron así. Fíjese, una vez le pregunté a un amigo de allá en mi tierra, estaban enseñando mal en la iglesia, y yo le dije, oye, ¿tú estás seguro que lo que te están enseñando es la palabra de Dios o te están enseñando mal? Y lo que me contestó fue esto. Aquí es donde vemos la ignorancia de las ovejas, hermanos. Yo no sé, dice, pero si nos están enseñando mal, ellos van a dar cuenta. No, sí, tienes toda la razón. Ellos van a dar cuenta, pero tú también. Y tú peor, le digo también, porque te estás arrastrando por esa enseñanza cuando debes escudriñar para ver si realmente te están enseñando bien. Y si no, pues déjalos, porque te van a llevar al infierno. No lo agarró, ahí siguió. Bueno, pues él decidió seguir así. Pero lo que sí es importante, hermanos, es que debemos ser conocedores de la palabra de Dios para que no cualquiera venga a querer enseñarnos cuando realmente no es la palabra de Dios. Debemos ser fieles en entender, en conocer la palabra de Dios, vivir conforme a sus preceptos
Y entonces sí, créame que Dios nos guiará. Cuando usted clame, Dios le responderá. Cuando usted busque el rostro de Dios, tenga alguna situación en su vida, Dios estará con usted. ¿Por qué? Porque usted es fiel, porque usted sigue la palabra de Dios, porque usted ama al Señor, pero que no se tuerce y no se desvía. Y sobre todo, ore por mí. Eso es lo único que le pido. ¿Por qué? Porque el Señor me dé sabiduría para poder seguir enseñando lo que debo enseñar. No lo que quiera, ni torcer la palabra de Dios, sino solamente lo que debo enseñar. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración y vamos a pasar a celebrar la cena del Señor, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, sabemos que el pueblo de Israel se torció, pero también nosotros nos torcemos muchas veces, Señor, por no seguir tu palabra. No queremos andar mal, no queremos andar fuera de tu voluntad. Queremos, Señor, obedecerte, queremos seguirte, queremos apartarnos de la maldad. Y tu palabra para eso ha sido dada, Señor, para purificar nuestras vidas, para alimentarnos, para preparar al hombre de Dios para que sea apto para toda buena obra. Ahora en estos momentos yo te pido que nos bendigas, Señor, y nos muestres tu camino diariamente. Y ahora también te pedimos, Señor, que nos bendigas porque vamos a pasar a celebrar la cena del Señor que nos dejó instituida nuestro Señor Jesucristo, y queremos ser fieles y que al participar de ella, Señor, nuestra conciencia quede redarguida, quede, Señor, fortalecida en la fidelidad hacia ti y que podamos agradarte en todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.